Bueno, buen día para todos. Comenzamos con la parte de la práctica 5 de curvas integrales de línea. Entonces, como para comenzar, la primera definición, vamos a definir lo que es una curva en Rn como la imagen de una trayectoria. Esa trayectoria tiene que ser continua y de clase C1 a trozos. Bien, entonces, una pequeña cosa. Esta letra de acá es una gamma mayúscula. Es un nombre muy usual para las curvas. Eso es una gamma mayúscula. Recuerden que una trayectoria es simplemente una función con la particularidad que sale de R1 y llega a Rn. Esa función tiene que ser continua y de clase C1 a trozos. Y además, fíjense que este sería como el dominio, ¿no?, de dicha función es un intervalo. Es decir, este i de acá, yo lo puse cerrado, pero hay ocasiones en las cuales va a ser abierto o incluso podría ser semiabierto, tanto a derecha como a izquierda. ¿Bien? Cualquiera de las cuatro posibilidades, digamos, lo más importante es que sea un intervalo. Bueno, entonces vamos a hacer unos dibujitos. Fíjense que entonces tengo acá R, en algún lado tendré entonces el intervalo AB, una función definida en dicho intervalo, y esto llega a Rn. Pongamos, para hacer simple el dibujo, que estoy en R2, ¿no? Como para dibujar algo fácil. Entonces, esta de acá, esta, es la imagen de esta trayectoria, que la vamos a llamar gamma, y esta es la curva. Es una curva. Bien. Ahora fíjense que, por ejemplo, si gamma de A fuese este punto, sigma de A fuese este punto y sigma de B fuese este punto, entonces a estos dos puntos en particular se los llama extremos de la curva. Y eso es lo que dice acá. ¿Está bien? Bueno, voy a dibujar con un poquito de paciencia tres cosas más. Tengo acá, de vuelta, un intervalo AB, una sigma, y pongamos que sea esto así, gamma de A, gamma de B. Por último, tengo acá el AB, tengo la sigma, y esto, dibujemos algo así, con gamma de A es igual a gamma de B. ¿Está bien? Entonces, estos tres ejemplos son curvas, ¿no? Esta de acá también es una curva. Y esta de acá es una curva. Bien, entonces tenemos dibujadas tres curvas. Si los extremos son iguales, entonces la curva se llama curva cerrada. Estoy leyendo acá. Si los extremos son iguales, entonces la curva se llama curva cerrada. Es decir, en este caso en particular, esta sigma es una curva cerrada. Pues sigma de A es igual a sigma de B. ¿Está bien? Bien. Si
si además la función es inyectiva en y, salvo tal vez en sus bordes, entonces la curva se llama curva simple. Bueno, pensemos un instante esto. Trabajemos con esta cosa, con esta de acá. Fíjense qué sucede. Voy a tratar de ir dibujando. Miren el intervalo ahora. Avanzan acá, avanzan un poquito acá, entonces acá las imágenes empiezan a moverse así. ¿Está bien? Bueno, siguen avanzando un cachito más, entonces acá también avanzan un cachito más. Avanzan un poquitín más acá, avanzan un cachito más acá y así se van moviendo. ¿Está bien? Pero entonces ahora fíjense que si avanzan y llegan a este punto rojo, supongamos que avanzaron acá y llegaron a acá. ¿Está bien? Voy a cambiar de color. Ahora sigo avanzando acá. Sigo avanzando y pongamos que vengo para acá. ¿Está bien? Vengo para acá. Avanzo un poquito más, sigo avanzando un poquito más. Ahora imaginen que dan un pasito más largo, llegan acá, al punto verde. Ese punto verde sea llegar acá. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué pasó con eso? Llamemos a este rojo T1 y llamemos al verde T2. Pero entonces ahora piensen cómo es sigma evaluado en T1 y sigma evaluado en T2. Bueno, esos son iguales porque son ambos este punto, ¿no? Entonces, sigma de T1 es igual a sigma de T2. Por lo tanto, esta sigma de acá, no es inyectiva. No es inyectiva. Bueno, ahora hay que pulirlo un poquito más ese comentario. Entonces, esta cosa no es inyectiva, entonces esta curva es una curva no simple. ¿Está bien? Esta curva es una curva que no es simple. Bien. Pensemos ahora en esta de acá. Pensemos en esta cosa de acá. Fíjense que ahora hay que imaginarse un poquito, después lo vamos a hacer con más detalle, que arranco desde acá. Avanzo un cachito, y pongamos que vengo para este lado. ¿Está bien? Avanzo. Entonces avanzo un poquito acá, avanzo un poquito acá. Si siguen avanzando para allá, entonces ahora estamos imaginando que avanzamos para acá. ¿Está bien? Entonces avanzo, hasta que llego al B y muero en sigma de B, que es lo mismo que sigma de A. La pregunta es, ¿esta curva es simple? Bueno, si bien sigma de A es igual a sigma de B, es decir, la sigma no es biyectiva, claramente no es biyectiva, es biyectiva en todos lados menos en sus extremos. Y eso es lo que dice acá. ¿Ven? Salvo, tal vez en los bordes, está hablando de los bordes del intervalo I. Y los bordes, y si I es si este sí, entonces los numeritos A y B son sus bordes. Son sus bordes. Es decir, la inyectividad la vamos a pedir en todo el intervalo, salvo tal vez en los bordes. Es decir, en el siempre considerar el intervalo abierto. ¿Está bien? Entonces eso lo voy a escribir. Esta sigma de acá, esta, es inyectiva en I interior. ¿Quién es el interior? El abierto. Justo en los puntos A y B, para la inyectividad, no me interesa que suceda. ¿Está bien? Fíjense que esta sigma, la que charlamos arriba, no es inyectiva en el interior. ¿Por qué no es inyectiva en el interior? Porque T1 y T2 pertenecen al interior. ¿Está bien? Bien, por lo tanto, esta es una curva cerrada, pues pasa esto, y simple, pues la trayectoria es inyectiva
en este intervalo. ¿Está bien? Bien, ¿qué sucede con la primera? ¿Qué sucede con la primera? Bueno, supongamos que lo que pasa es que empiezo desde acá y ahora, entonces estoy acá y empiezo a caminar, ¿no? Camino acá, camino para allá, sigo avanzando un poco, entonces eso quiere decir que también caminas acá, seguís avanzando hasta que llegas al B, entonces llegas hasta acá. Bien, esta curva, entonces esta curva era esta, ¿no? Esta ya totalmente prolijo todo esto, pero era esta. Es una curva no cerrada, no es cerrada, pues sus extremos son distintos y simple. Y simple. ¿Por qué? Porque esta función de acá es inyectiva. ¿Está bien? Bien. Por lo tanto, para resumir un cachito de las ideas geométricas, una curva no simple, entonces una idea media vaga, pero una idea al fin. Una curva no simple va a ser aquella que en algún momento pega un rulo y se choca a sí misma. ¿Está bien? Porque entonces en este punto la función, la trayectoria pierde la inyectividad. ¿Está bien? Esta es la idea 1 de una curva no simple. Hay ejemplos que son más traicioneros y vamos a ver uno. Hay ejemplos que son más traicioneros y quiero detenerme un segundo en ver un ejemplo 2. Ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Si alguien les dijese, estas cosas son medidas delicadas, si alguien les dijese esto de acá, eso es un círculo de radio 1. ¿Está bien? Esto es exactamente un círculo de radio 1. ¿Es una curva simple? Bueno, en principio, que una curva sea simple depende de la trayectoria, ¿está bien? Porque hay que ver quién es la trayectoria para decidir si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces ahora hay que pulir esa pregunta, porque ¿esa curva es simple? Bueno, decime quién es la trayectoria. Esta cosa es una curva, que es la imagen de esto. Me tenés que decir quién es esta cosa de acá, para que yo te pueda responder si es simple o no, porque tenemos que hablar sobre la inyectividad de esa función. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, esta sigma podría ser la que ya todos conocemos, de 0 a 2pi. Ahí vamos a llamarla sigma 1. Entonces, sigma 1 de t, si es el coseno de t, seno de t, con sigma 1 definido acá, ¿no? Tal que sigma 1 pasa ahí. Esta cosa es inyectiva en el abierto. Bueno, pero entonces eso quiere decir que encontramos una trayectoria cuya imagen es la curva y es inyectiva. Entonces esta curva es simple porque admite admite una trayectoria con esas cualidades. ¿Está bien? Ahora, ¿admite otras trayectorias cuya imagen sea esta cosa de acá? Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Porque también pueden ir, por ejemplo, de 0 a 4pi y definir una sigma 2 acá. Esa ya no es inyectiva, porque esa cosa de acá, a medida que van avanzando para allá, esto avanza para allá, pero en cuanto llegan a 2pi acá, llegan acá y ahora en cuanto siguen recorriendo, lo estoy pintando de verde, acá empiezan a recorrer así, pero ahí perdieron la inyectividad, ¿está bien?
Entonces, nosotros para decir que una curva, digamos, es simple, basta con que podamos encontrar alguna trayectoria inyectiva. ¿Está bien? Eso van a ser curvas simples. ¿Sí? Bien. Entonces quería decir ese ejemplo, después lo vamos a trabajar un poquito más en la práctica. Volvamos para acá, volvamos para acá. Entonces acá, para decir que esta cosa es simple, ven acá, para decir que es simple acá, lo mismo acá, para decir que esta es simple, nos imaginamos que esta función y esta función son inyectivas. ¿Está bien? Eh, eso va a haber que probarlo. ¿Está bien? La inyectividad va a haber que probarla. Bien, entonces déjenme volver. Teníamos curva cerrada, tenemos y curva simple. Bien, una cosa más es, quiero recordar lo que era que una función, una trayectoria, sea de clase C1 a trozos, ¿no? Entonces, si esto está definido acá y va para acá, que sea C1 a trozos, quiere decir que si tienen acá la B, si tienen ahí la B, vamos bueno, si tienen ahí la B, entonces lo que quiere decir es que existe alguna partición, vamos a llamar este T1, después T2, T3, y así siguiendo, hasta llegar a algún intervalo acá, ¿no? Acá, cosas así, al que la sigma es de clase C1 en cada uno de estos intervalos. En A, T1, en T1, T2, en T2, T2, T3, así siguiendo hasta tal vez un Tn-1 hasta llegar al B. ¿Está bien? Lo que pasa es que es C1 en cada uno de estos intervalos, pero tal vez no lo sea en los puntos estos, justo en T1, tal vez no sea derivable, ¿no? Es decir, tal vez justo acá, tal vez la sigma no sea derivable. ¿Está bien? Lo mismo tal vez acá, lo mismo tal vez acá. Es decir, que sea de clase C1 quiere decir que el intervalo AB, donde está definido, lo podemos partir en intervalos donde sus interiores sí sean de clase C1 y no interesa qué pasa en los extremos. Eso por un lado. Estos intervalos, si este lo llaman intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo n, entonces esto, recuerden que era sigma restringida al 1, sigma restringida al 2, sigma restringida acá, entonces sigma restringida a esta cosa, sigma en el intervalo 1 es de clase C1, esta es de clase C1, esta es de clase C1. ¿Está bien? Esto es ser C1 trozos. Bien, perfecto. Entonces, digo esto porque recuerden que acá la trayectoria tiene que ser C1 de clase C1 a trozos. Bien, entonces sigamos un poco. Estamos acá. Estamos acá. Si tengo una curva simple, ¿está bien? Es decir, piensen que la curva no se choca con sí mismo, no hay lazos. Una curva simple tiene asociado lo que se llaman dos orientaciones o sentidos. Si los puntos P y Q son los extremos de la curva, entonces podemos considerar a la curva gamma con orientación de P hacia Q
o bien de Q hacia P. Es decir, ¿qué es una orientación para una curva? Es la manera que lo caminaste y de alguna manera eso lo hicimos acá. Porque fíjense que, ¿cómo llamamos? Con extremos P y Q, ¿no? Entonces ahora volvamos a los dibujitos. Extremos. Supongamos que este sea P y este sea Q. ¿Está bien? Los extremos. Entonces acá, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos que primero la curva es simple, porque esta función es inyectiva. Luego dijimos, che, mirá, si vos te movés, si estás justo en A, estás en P. Y ahora, si te movés para allá, entonces acá te empezás a mover así. Te seguís moviendo así, te mueves acá y seguís así. ¿Hasta dónde? Hasta llegar hasta Q. Bien, en los intervalos siempre hay que moverse de izquierda a derecha, eso es sin excepción, siempre en los intervalos para allá. Entonces la pregunta es, si vos te movés en esta dirección, acá, eso no se negocia, los intervalos siempre desde A hasta B, si te moves así, la trayectoria, la función, recorre a su imagen de P a Q o de Q hacia P. Bueno, una vez que nos dimos cuenta que en este caso recorre de P hacia Q, entonces se dice que la curva gamma está orientada de P hacia Q. De P hacia Q. ¿Está bien? O bien de sigma hacia sigma B. ¿Está bien? Entonces la manera de decir la orientación de una curva es decir de qué extremo a qué extremo la recorres. Eso es la orientación. Entonces tiene dos orientaciones posibles, ¿no? Porque bueno, o vas de un lado a otro o de Q hacia P. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no podés tener algo así para hablar de orientaciones? ¿Por qué no podrías tener este caso? Miren, dibujemos una curva acá. Tengo una curva, entonces, dado ese grafiquito, tengo que tener una trayectoria. Y ahora, ¿por qué no puede pasar esta situación? Imagínense que estoy acá, en A, y entonces imaginemos que estoy acá, y empiezo a caminar para allá. Eso es innegociable. Y ahora, miren, a ver si me sale esto. Empiezo a caminar así. Entonces imagínense que sigo acá, un cachito más. Y entonces ahora ese cachito más, por alguna cosa de esta sigma, va para acá. Y ahora vuelve. Y ahora camino un cachito más en lo azul. Y esta cosa, una vez que llegaron acá, vuelve para acá y sigue. Y ahora caminan un cachito más. Y esto resulta que vuelve para atrás y después arranca de vuelta. Entonces, y hasta llegar acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la orientación acá? Y bueno, no es claro que caminas de sigma A a sigma B, porque empezaste a caminar, después volviste para sigma A, después volviste, y entonces eso no es claro que caminaste de acá hasta acá, porque en el medio hiciste cualquier cosa, básicamente. Bien, ¿por qué esto no puede pasar? ¿Por qué esta situación que acabo de describir no puede suceder? Bueno, no puede suceder porque, fíjense que la orientación es para una curva simple. La orientación es para una curva simple, es decir, siempre que hablemos de orientaciones, vamos a hablar de orientaciones para curvas simples, lo cual quiere decir que no podés pisar un mismo punto de la curva dos veces. ¿Está bien? Bien. Hay que poner unos nombres más, definición, parametrización de una curva. Entonces, ¿qué es la parametrización de una curva simple? Nosotros vamos a trabajar con curvas simples en general, salvo, eso va a estar siempre aclarado, pero en general vamos a trabajar con curvas simples.
Entonces, una parametrización de una curva simple es la trayectoria continua de clase C1 e inyectiva, ¿no? Y que su imagen es efectivamente la curva. Es decir, estas sigmas que están acá, si son inyectivas, entonces se llaman la trayectoria de esta curva. ¿Está bien? Esta de acá nos imaginamos, se llama la parametrización de la curva. Esta cosa de acá nos imaginamos que es inyectiva, entonces esta función se llama parametrización de esta curva. ¿Está bien? Bien, tenemos definido lo que es una parametrización entonces de una trayectoria simple. Una definición más, una parametrización se llama regular si su derivada es no nula para todo t en el interior del intervalo. ¿Sí? Eso es una definición más. Entonces ahora lo que deberían hacer con todo esto es ver el ejercicio 16, que van a empezar a trabajar con todas estas definiciones. Luego de esto seguimos con integrales de línea.